mensaje, y vamos a poner en pantalla el título, que es precisamente el texto bíblico que tiene que ver con... el título es el texto bíblico que vamos a compartir, que es Juan 8:36, ¿sí? Allí vamos a colocarlo. A ver. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Muy bien. Este texto de Juan 8:36 es el texto que vamos a utilizar una vez más, como lo hicimos con los primeros mensajes domingos atrás, para introducirnos en el mensaje de hoy. Vamos a hablar directamente, objetivamente, de liberación. ¿Sí? Liberación, libertad, libre, son las palabras, la familia de palabras que están relacionadas con esto. Ahora, cuando hablamos de liberación, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Cuando yo les digo a ustedes, vamos a hablar de liberación, hermanos. Así que los demonios se vayan preparando porque hoy vamos a hablar de liberación. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos una frase como esa? Relacionamos la liberación ¿con qué? Con ataduras espirituales, con demonios, con brujerías, con hechicería, con todo tipo de influencia de ocultismo en la vida de una persona, ¿sí? Generalmente nuestra mente se dispara para ese lugar. Pero realmente la Biblia, cuando habla de liberación, a lo que menos y en lo que menos se ocupa, ustedes van a encontrar escasos textos bíblicos que hablen precisamente de eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes algún texto bíblico que enseñe cómo ser libre de brujería? Uno aunque sea. Ninguno. ¿Se dan cuenta? Sí habla la Biblia de brujería, por supuesto que sí. Pero yo estoy preguntando si ustedes recuerdan algún texto bíblico que hable específicamente de cómo ser libre de brujería. ¿Sí? Allí Ever está prendiendo unos inciensos para ser libre de brujería, me parece. Veo que sube un humo ahí. ¿Qué te está fumando, hermano? Sí habla la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, de cuando los que practicaban brujería traían esos libros de prácticas ocultas y los quemaban, por ejemplo, ¿recuerdan? Ese tipo de cosas, o sea que la Biblia sí habla de brujería, pero no está ocupando demasiado lugar en el tema de cómo ser libre de brujerías o cosas así. No hay textos que hablen precisamente de eso. No hay tampoco algún texto que diga una fórmula mágica, ¿sí? Voy a utilizar la palabra mágica porque es justamente para donde quiero apuntar, el pensamiento mágico. Una frase mágica para echar fuera a un demonio, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que dijese la Biblia, bueno, si ustedes están siendo atacados por un demonio que opera en el área de las adicciones, ustedes tienen que orar de esta manera. Y haciendo esta oración, ustedes serán libres de ese demonio. ¿Existe tal texto bíblico? No, tampoco existe tal cosa. Entonces, cuando vamos a buscar a la palabra del Señor información bíblica sobre liberación, nos encontramos llamativamente, sorpresivamente, nos encontramos con que la palabra de Dios sí habla mucho de libertad, sí habla mucho de liberación, sí habla mucho de ser libre, pero no específicamente o puntualmente o únicamente, ahí está, esa sería la palabra más correcta, únicamente libre de demonios. No, en realidad eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante. Ahora resulta que dentro del pensamiento mágico cristiano, si es que se lo puede denominar de alguna manera así, dentro del pensamiento mágico existe esta idea de que todos los problemas que el ser humano cristiano tiene, que el cristiano tiene, viene de influencias demoníacas. ¿Tienes problemas de matrimonio? Demonios. ¿Tienes problemas de pobreza económica? ¿Financiera? Demonios de pobreza. ¿Tienes problemas de lo que fuese? Demonio de esto y demonio de aquello. Si todo es demonio. Entonces, lo que se suele practicar precisamente para ser libre de esos demonios es, bueno,
Yo quiero ser libre, dice el cristiano, voy a ir al pastor que me reprenda a los demonios, así puedo ser libre y puedo vivir la vida libre que Cristo quiere que yo viva. Entonces se cree, porque se practica, por eso se cree, se practica de tal manera que voy al pastor, si el pastor me pone la mano, seré libre. Pensamiento mágico, eso es pensamiento mágico, estoy tratando de explicar esto, ¿no? Si el pastor dice de tal manera la oración, seré libre. Si el pastor reprende, seré libre. Si el pastor hace esto o aquello, seré libre. ¿Sí? El pastor no oró de la manera que tendría que haber orado, así que dudo que haya sido libre. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas rondan alrededor de esto de los demonios y los espíritus inmundos que nos atacan y demás, y las batallas espirituales que todo el tiempo, cada problema es un demonio. ¿Sí? Tengo un problema con mis hijos, espíritu de rebeldía. Tengo un problema con, como dije, con el jefe en el trabajo, espíritu de, ¿qué le podríamos poner? De Absalón. Espíritu de Absalón, espíritu de Jezabel, mi mujer que me quiere andar mandoneando todo el día, espíritu de Jezabel, así que voy a reprender el espíritu de Jezabel en mi esposa para que... Y caemos en esa teoría de espiritualizar todas las cosas, en esa posición de espiritualizar todas las cosas, que en realidad no siempre, y casi me animo a decir que en un 99% de las veces, tiene que ver únicamente con espíritus inmundos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? No siempre tiene que ver únicamente con espíritus inmundos. O sea, no estoy descartando la idea de que sí, efectivamente, hay demonios que afectan la vida humana, la vida del cristiano, tratan de oprimirlo, tratan de obsesionarlo con ideas pecaminosas, tratan de ocupar lugar en su vida, de tomar lugar en su mente con los pensamientos, etcétera, etcétera. Claro que sí, por supuesto, no vamos a negar esa realidad. Lo que yo estoy diciendo, y quiero que ustedes dimensionen bíblicamente esto, es que la palabra del Señor, en lo que menos ocupa su tiempo, es en hablar de eso, sino de otro tipo de libertad, de otro tipo de liberación, ¿sí? Y de otro tipo de cristiano libre. Uno de los más peligrosos enemigos que nosotros tenemos, del cual tenemos que ser libre, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Satanás el diablo? ¿El demonio de Absalón, Jezabel? No. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Es tremenda esta realidad de que nosotros mismos podemos ser nuestros peores enemigos y caer en cautividades de autodestrucción por los pensamientos que dominan y gobiernan nuestra vida. Cautivos en los pensamientos, cautivos en las emociones, cautivos en conductas pecaminosas, cautivos, presos, esclavos de tales cosas. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de lo que enseñas. Y de lo que enseñas, porque de esta manera, si perseveras en eso, serás salvo, tú y tus oyentes. Qué tremendo esto, qué realidad más grande esta. Muchas veces caemos en este error de espiritualizar todo y de echarle la culpa a Satanás y a los demonios de todo lo que nos pasa en la vida. No creo que pase tanto en nuestra congregación porque yo he predicado bastante a lo largo del tiempo acerca de la importancia de nuestras decisiones. Y también en los mensajes anteriores he dicho que nosotros somos libres de hacer lo que querramos, de lo único que no seremos libres es de las consecuencias de lo que hagamos. ¿Sí? Toda decisión que nosotros tomamos trae consecuencias y de eso no vamos a ser libres. Las consecuencias van a venir, van a venir. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Siempre que hay maldición, la maldición tiene causa. Y asimismo, la bendición también la tiene. Amén. Nosotros somos benditos en Cristo, nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos verdaderamente libres porque el Hijo de Dios nos ha hecho libres. Si no fuese
por la acción del Hijo de Dios en nuestra vida, pues entonces nosotros no podríamos llamarnos verdaderamente libres. Podríamos ser religiosos, podríamos tener ciertos pensamientos cristianizados, podríamos tener cierta nobleza en nuestro corazón, podríamos tener cierta escala de valores en nuestra vida. Les agradezco los que están abriendo sus cámaras, así los puedo ver y podemos interactuar. Podríamos tener todo ese tipo de cosas, buenas cosas en nuestro interior, pero aún así, tratando de ser las mejores personas posibles, como algunas personas dicen, mi religión es ser la mejor persona posible. ¿Sí? Esa es mi religión, dicen. Bien, efectivamente, es una religión. Es una religión personal, hecha a su medida, conforme a lo que él piensa y no conforme a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Sí? Entonces debemos comprender realmente la importancia de la libertad que Cristo trae a nuestra vida. Y si acaso esa libertad que Cristo trae a nuestra vida tiene o no ciertas condiciones o límites, ¿sí? Para no llegar a confundir libertad con libertinaje. Hoy en día se ha puesto muy de moda en algunos círculos cristianos un llamado evangelio, falso evangelio por cierto, llamado evangelio de la hipergracia. No sé si han escuchado hablar sobre este evangelio, el evangelio de la hipergracia. Es decir, que una persona que ha sido salva por haber puesto su fe en Jesucristo, por más que siga pecando el resto de su vida y siga haciendo lo que se le antoje de su vida, él será salvo, ¿sí? Él no perderá su salvación. ¿Existe tal cosa en la palabra de Dios? ¿Existe tal condición de salvación solo por fe y sin obras coherentes con esa fe? Pues la Biblia dice claramente que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de sentir y pensar la vida, debe ser coherente con la fe que abrazamos. Debe ser consecuente con los principios y valores del reino de Dios. Nosotros no podemos vivir como se nos antoja. Entonces, hay una libertad que podemos disfrutar siempre dentro de ese marco de libertad que el Señor nos pone en su palabra. Hoy lo vamos a entender un poco, es un poco paradójico esto que estoy diciendo, pero lo vamos a ir entendiendo a través de las Escrituras. Dijimos entonces, como texto bíblico base, utilizamos hoy Juan 8:36. Allí dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como hemos comprendido domingos atrás, en estos mensajes que hablábamos acerca de las cautividades y esclavitud, para entender a cabalidad lo que es la libertad, primero debíamos hablar de eso, de esclavitud. Comprendimos que el hombre natural, el hombre sin Cristo, cuando decimos el hombre natural, recuerden que hablamos del hombre sin Cristo, la persona que no es cristiana, que no ha puesto su fe en el Señor. Esta persona natural padece de esclavitud o cautividad y la padece en tres dimensiones de su vida o en su vida. En tres dimensiones, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso estas son las tres dimensiones que Dios ha de santificar en nosotros. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz os santifique. Aquí nos queda claro entonces que quien hace la obra de santificación en nosotros, ¿quién es? Dios. Dios es quien nos santifica. Y Dios, que ha prometido hacerlo, es fiel a sus promesas. Por eso el verso 24 dice, fiel es el que os llama a esta vida santa, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Santificará por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Veamos ahora este mismo texto, pero en la versión TLA. Allí dice, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado, fíjense lo que está en negrito y subrayado, hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu ni el alma
ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpable delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. ¿Qué es lo que Dios prometió? Que Él se iba a encargar de este trabajo, de santificar todo nuestro ser por completo, conservarnos para la venida de su Hijo Jesucristo sin pecado. Es decir, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser por completo santificado, es decir, apartado. Recuerden que la palabra santidad significa apartado. Santo es apartado. Apartado, simplemente eso. Esa es la raíz etimológica de la palabra santo, apartado. Apartado. Apartado al servicio de Dios en este caso. Apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de las tinieblas, al servicio, puesto al servicio de nuestro Dios. En estas tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, es en la que el hombre natural es esclavo. Y en estas tres dimensiones Dios lo hará libre. Dios lo hará libre. Esta libertad, presta atención a este concepto, es muy importante. Esta libertad que nosotros recibimos y recibiremos definitivamente en el futuro del Señor, ya vamos a explicar en detalle que esta libertad tiene un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Esta libertad debe recibirse, debe retenerse y debe mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Esta libertad por medio de la santificación que Dios hace en nuestra vida. Es decir, que hay una labor sinérgica. Aquí hay dos personas involucradas en este proceso de santificación. Dios está involucrado principal y fundamentalmente, pues sin Él no habría posible santidad, y nosotros también estamos involucrados. También nosotros estamos involucrados porque si no lo decidimos, si no lo creemos, si no lo recibimos, si no retenemos la palabra del Señor para obedecerla, pues tampoco existirá ese proceso de santificación. ¿Ok? Recordemos, las tres dimensiones esclavizadas. Dijimos estos domingos atrás, el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando hablamos del cuerpo, la esclavitud se presenta en todo lo relacionado con lo carnal, como por ejemplo vicios, apetitos, pasiones desordenadas, que pueden ir desde lo sexual. En el caso de un violador, es esclavo de eso. Ustedes habrán escuchado más de alguna vez que cuando se habla de un violador, muchas veces hay gente que pide penas perpetuas para tales personas porque se dice que cuando salen vuelven a violar. De hecho, los mismos violadores lo dicen, que ellos no pueden dominar esta situación en ellos mismos y muchos de ellos lo dicen claramente, con todas las letras, que si ellos salen a la calle otra vez, van a volver a violar, van a volver a cometer estos mismos actos. Así que están esclavos físicamente y almáticamente en esta situación. Hay otras personas que están en el cuerpo atadas con una gula y que no pueden controlar, produciéndoles una obesidad mórbida, una obesidad mortal, ¿sí? Que pone en riesgo su vida biológica por causa de estar atados y esclavizados a este tipo de situación carnal. Y así tantas otras cosas como adicciones y tantas cosas que tienen que ver con lo biológico. Es decir, que son esclavos de la muerte biológica. El cuerpo es esclavo de esto. El cuerpo va deteriorándose, envejeciendo y deteriorándose hasta la muerte. En el alma, en el área de la mente o el corazón, como dice la Biblia, se presenta la cautividad en todo lo relacionado con la voluntad del hombre. Allí en el alma están los pensamientos, los sentimientos, la voluntad de la persona. Y la palabra de Dios habla que hay personas que están esclavas de un doble ánimo. Y estas personas que tienen doble ánimo, o que tienen como si fuese un corazón partido, y tienen como dos voluntades internamente que no pueden ser libres de tal cosa, estas personas son inconstantes en todos los caminos de la vida, en todos. Emprenden y a mitad de camino queda todo tirado. Arrancan con algo, proyectan algo, inician algo, quieren llevar a cabo algo en el ámbito profesional, en el ámbito emocional, sentimental, espiritual, en cualquier ámbito de la vida, y son atacados por ese doble ánimo que los mantiene esclavos y presos a esta situación. Están esclavos, están esclavizados, privados de hacer la vida que ellos quisieran hacer por causa
de esta cautividad que se presenta en el alma, en los pensamientos, en los sentimientos tóxicos, por ejemplo, que son imposibles de dominar muchas veces. Hay personas que son dominadas por el odio, por la amargura, la tristeza, por el rencor, por la autodestrucción, por la melancolía, dominados porque viven allí atrapados en el pasado, esclavos del pasado, viven recordando, viven de cosas que vivieron desde pequeños y allí están, no pueden mirar al futuro porque están atados al pasado, esclavos de esa situación, ¿sí? Es decir, que el alma sufre también cautividad. Así como el cuerpo, el alma también está cautiva y está esclava y tiene como consecuencia muerte, por causa de que en el alma está la decisión de pecar. Allí está la voluntad. Por eso dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Otra esclavitud que se presenta también, que está presente en el hombre, en la tercera dimensión, como decíamos, es la dimensión del espíritu, ¿sí? En el espíritu está la esclavitud de la muerte eterna, la muerte del hombre interior. Es decir, recordemos también que etimológicamente muerte significa separación. Es decir, que cuando hablamos de muerte espiritual estamos hablando de separación eterna de Dios. Estas tres cautividades son terribles. Las tres están relacionadas con un destino final que es la muerte. La muerte está presente en lo biológico, la muerte está presente en lo almático y la muerte está presente en el espíritu. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, están esclavizados por la muerte. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa del pecado. En todos los casos, es el pecado el que produjo este proceso de muerte en la vida del ser humano. Se hace presente la muerte en el hombre porque el hombre inicialmente es esclavo del pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. ¿Qué significa estar en esclavitud al pecado? Se refiere a la condición de estar bajo el dominio del pecado. Lo que resulta en una separación de Dios y resulta también en la incapacidad de escapar de sus consecuencias, de la cual solo se puede liberar una persona a través de aquel que lo puede hacer verdaderamente libre. ¿Quién es el que lo puede hacer verdaderamente libre? Hemos comprendido ya desde el principio la lectura de Juan 8:36, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en este versículo se resume toda esta situación terrible en la que el hombre vive por causa de que no hay uno solo en la tierra que no sea pecador, no hay un solo justo, no hay un solo santo, no hay nadie en la tierra que pueda decir yo no tengo pecado. Todos hemos nacido en pecado, vivimos en pecado y morimos en pecado en el caso que Cristo no venga a solucionar este tremendo problema en nuestra vida, en la vida del ser humano. La paga del pecado, el resultado del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Muerte biológica, muerte almática, el alma que pecare, esa morirá, y muerte definitivamente espiritual, porque el espíritu quedará separado de Dios definitivamente. Mas la dádiva de Dios, dice el texto, el regalo de Dios, el don de Dios, el regalo del favor inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús, no es fuera de Cristo, es en Cristo Jesús que hay vida eterna. Es en Cristo Jesús, no en una religión, es en Cristo Jesús. Y es por el Espíritu Santo, es por la presencia del Espíritu de Cristo que nosotros viviremos y no moriremos. Es por la presencia del Espíritu de Dios. Pero aquellos hombres naturales, esos hombres no conversos, esos hombres que no quieren saber nada con la luz, no quieren dar lugar en su vida a Cristo, no quieren dar lugar en su vida a la palabra del Señor, no vienen a Cristo para ser renacidos en el Espíritu,
pueden de alguna manera, porque generalmente este tipo de personas se autojustifican diciendo, no, pero yo no soy una mala persona. Yo soy una buena persona, yo tengo valores, yo soy una persona de bien, soy una persona que no le hago daño a nadie, ¿sí? Suelen justificarse generalmente de esta manera. Pero también están aquellas personas que, sin intentar autojustificarse, reconocen que son personas que tienen pecados en su vida, creen que son así y no pueden cambiar, no hay forma de cambiar ese estado de cosas que están viviendo, entonces se asumen de esa manera, se reconocen pecadores, pero no hay cambios conductuales en su vida, no hay transformación en su vida, porque precisamente ellos no se arrepienten de esa situación en la que están inmersos, ¿sí? Y hay otros, y no pocos, hay otras personas que deciden cambiar de vida, se dan cuenta que están haciendo mal las cosas, se dan cuenta que no deben hacer lo que están haciendo mal en sus vidas, se dan cuenta que está mal esto y aquello que hacen y deciden cambiar su conducta. Pero al querer hacerlo, recuerden que estamos hablando del hombre natural, no del cristiano, no del hombre espiritual, al querer hacerlo, se dan cuenta que no pueden hacerlo por sí solos. ¿Por qué no pueden? Porque son esclavos de esa situación. Por eso hay mucha gente en el mundo arrepintiéndose, entre comillas, todos los días de las malas cosas que hacen, pero no las dejan de hacer. Entonces lo que realmente está presente en la mente y corazón de esa persona no es arrepentimiento genuino, sino remordimiento. Es un pesar por lo que hacen mal, pero no cambia su manera de vivir el ser humano. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Porque está muerto en el espíritu. No tiene fuerza espiritual para poder dominar los sentimientos y las decisiones de su alma, y mucho menos la conducta de su carne, de su cuerpo. Carecen de poder espiritual para poder gobernar el alma que se entrega al pecado junto al cuerpo. Por eso permanecen cautivos. Están esclavos de esta situación. Mucha gente de buen corazón, que entre comillas, ¿no? Visto comparativamente con otros que son de muy mal corazón, mucha gente que tiene valores, mucha gente que tiene buenas intenciones, que no es cristiana, reconocen que se están equivocando en la vida, que están haciendo cosas que no deberían, pero cuando quieren cambiar se frustran porque no pueden. Lo intentan una, lo intentan dos, lo intentan 3 y 4 y 5 y lo intentan infinidad de veces y nunca pueden apartarse de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están esclavos del pecado. Están esclavizados en esta situación de pecado. No pueden dejar de pecar. ¿Recuerdan que leíamos domingos atrás en Romanos 7:15 en adelante cuando el apóstol Pablo decía, no sé qué me pasa, pero parezco un loco porque lo que quiero hacer no lo hago? Lo que aborrezco hacer, eso es lo que hago, pero ¿qué me pasa? Hay algo dentro de mí, decía el apóstol Pablo, que me lleva a pecar. Que no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecer la ley de Dios, a pesar de que yo amo la ley de Dios. Ahí vemos un hombre religioso con buenas intenciones, un hombre de valores religiosos que quería hacer la voluntad de Dios, pero que se frustraba porque no podía hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no la podía hacer? Porque aún no era libre. Por eso es que la pregunta que Pablo se hace, una pregunta retórica, al final en el verso 23, en la versión TLA, allí dice Pablo, el apóstol, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo que me lleva a pecar y me separa de Dios? ¿Quién me podrá hacer libre? Dice Pablo. Y allí viene la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, porque sé que Él me ha librado. Él es el único que puede hacernos libres, definitivamente libres, de las consecuencias del pecado, comenzando por la primera y la más grave. La consecuencia más grave del pecado es vivir eternamente apartados de Dios, es decir, en condenación eterna, en muerte eterna. Lo primero que Cristo hace con nosotros cuando nos limpia de pecado es darnos vida eterna. La salvación de nuestra vida se asegura en Él, no en nosotros, no en que yo soy buena persona, no en que yo hago mucho mérito
religioso o valórico para que Dios me perdone porque soy buena persona. No, no existe tal cosa. La salvación es por gracia, dice la palabra de Dios, no por méritos, no por obras, para que nadie pueda jactarse de ello. Entonces, ¿tiene solución esta situación en la que el hombre está esclavizado? Por supuesto que tiene solución. Por supuesto que sí. Efesios 2.1. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes, tiempo pasado? Muertos. Muertos. No en el alma solamente, ni en el cuerpo. No una muerte en tiempo presente para el alma y en tiempo presente para el cuerpo, pero sí en tiempo presente para el espíritu. ¿Sí? Es decir, todavía no estamos muertos físicamente, biológicamente todavía no hemos muerto, y el alma todavía no ha ido a condenación, en el caso de estar muertos espiritualmente, pero sí, si estamos sin Cristo, podemos tener un alma viva, un cuerpo vivo, pero un espíritu muerto. Entonces, a lo que se está refiriendo Pablo aquí es que nosotros estábamos muertos en el espíritu, espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los cuales anduvisteis. No nos olvidemos que Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso, es decir, y a través de la iglesia de Éfeso nos habla a nosotros, le habla a los cristianos, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está Pablo describiendo la esclavitud. Vivíamos en aquel tiempo muertos espiritualmente y por causa de estar muertos espiritualmente estábamos cautivos, estábamos encarcelados y esclavizados en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, no haciendo la voluntad de Dios, sino de la carne y de los pensamientos. Fíjense qué importante esto, los pensamientos. Los pensamientos. Allí está el origen de todo el problema, de todo este problema humano. Cuando Eva pensó, la embarró. ¿Sí? Cuando Eva dijo, ¡ay, qué lindo que se ve este fruto, qué maravilloso! Cuando empezó a pensar sobre rebelarse contra la voluntad de Dios, ahí vino el problema. ¿Sí? Cuando Adán pensó que podía acceder a lo mismo, ahí vino el problema. ¿Sí? Se presentó el gran problema del ser humano y la consecuencia que es la muerte por causa de haberse dejado llevar por sus pensamientos. Ahora, atención, ¿quién fue el que generó esos pensamientos en Adán y Eva? La serpiente antigua. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque la esclavitud de la muerte, la consecuencia de la muerte se originó en los pensamientos que Satanás influyó en la mente de los hombres. Cuidado con los pensamientos, porque ellos marcarán el destino de tu vida, dice la palabra del Señor en Proverbios. Ahora veamos el verso 3 lo que dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros antes, dice Pablo. Y Efesios 2.4 dice, pero Dios, acá en este pero está el cambio radical de la situación, porque dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Pablo lo dice a esto en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque le escribe a la iglesia de Éfeso, a los cristianos.
Ustedes antes, dice Pablo, antes estaban muertos en delitos y pecados. Antes andaban conforme a la corriente del mundo, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Antes era todo esto. Antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban espiritualmente muertos. No se olviden de esto. Espiritualmente muertos. Y esto lo podemos asegurar en la PDT. La versión PDT del capítulo 2, verso 1, que acabamos de leer en la Reina Valera, dice de esta manera: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Te das cuenta? El hombre estaba espiritualmente muerto. Por causa de no tener vida en el espíritu. Por causa de no tener vida en el espíritu. Sí teníamos vida almática porque teníamos pensamientos, sentimientos, voluntad. Pero el espíritu estaba sin Dios. Por lo tanto, estábamos muertos espiritualmente. Y al no tener vida en el espíritu, al no habitar Dios el espíritu, porque de la única manera que el espíritu tenga vida no es yendo a subir a un monte a encender sahumerios a una deidad para que... No. Es Dios habitando tu espíritu. Si Dios no habita nuestro espíritu, no hay vida. No hay actos religiosos, ni peregrinaciones, ni cosas que nosotros podamos hacer para tener vida espiritual. No, la vida espiritual está en Cristo, la vida espiritual está en Dios, la vida espiritual está en Él. Él es la fuente de la vida. Él es el autor de la vida. La vida es Él mismo. Amén. Capítulo 2 de Efesios. Verso 3 dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo que acabamos de leer en la Reina Valera, fíjense cómo lo dice la TLA. Antes nosotros nos comportábamos así, de esa manera, pecaminosa, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios. ¿Qué nos libró a nosotros entonces de las consecuencias de esta mala vida que llevábamos antes? ¿Qué nos libra a nosotros de eso? Ya dijimos que un hombre puede tener buenas intenciones, puede haber sido criado en valores importantes como la verdad, el respeto, la integridad, la honestidad y muchos otros valores importantes, pero cuando el hombre quiere vivir conforme a los valores bíblicos, porque definitivamente son los valores cristianos, podrá guardar uno que otro, pero finalmente siempre termina pecando en alguno. Siempre termina pecando en alguno. Y la palabra de Dios dice claramente que si yo peco en una ley, ya soy transgresor de toda la ley. Ya me hago transgresor y me hago justamente, soy ya cautivo de esa ley. La ley me manda preso, digamos, la ley me lleva a la cárcel. ¿Por qué? Porque la transgredo. Transgredo la ley de Dios y me encarcela, me hace esclavo. Es por eso que también dice la palabra del Señor que Dios nos hizo libres de esa ley que nos esclavizaba. Ahora vivimos bajo la ley de la gracia, ya no bajo la ley que nos esclavizaba para muerte. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Repetimos ese texto y veamos ahora el concepto de ser salvo. ¿Qué significa que soy salvo? Porque pareciera que todo termina en eso, en la importancia de ser salvo. Ser salvo. Pero ¿tenemos claro qué significa ser salvo, bíblicamente hablando? Pues déjenme leerles este texto, esta definición de salvación, bíblicamente, como les decía. Significa ser liberado de la condenación del pecado y la muerte eterna por medio de la fe en Jesucristo.
Ser salvo significa eso. Esta liberación es un don de la gracia de Dios que se recibe al arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de la vida. ¿Sí? A esto se refiere la Biblia cuando habla de ser salvos. Ser salvos. Está hablando de ser libres de la condenación eterna, la mayor de toda condenación. Condenación eterna. Y la única manera es recibiendo esta salvación que Dios la da a nosotros por gracia. Es un regalo que Dios nos da porque nos ama. Porque nos ama es que nos da vida y nos da vida eterna, esa vida abundante que Cristo vino a traer, que dijo Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Muchas veces se toma ese versículo para hablar, bueno, Dios te ha escogido para darte vida en abundancia, así que Dios te quiere dar 2 o 3 carros, te quiere dar 2 o 3 casas, No, nada que ver con eso, la Biblia no habla de eso en ese texto. Ese texto está hablando de la vida eterna. Esa es la vida abundante, mucha vida, es tan grande, es tan abundante esa vida que es eterna. Esa es la vida que Cristo vino a traer para cada uno de nosotros. ¿Cómo se obtiene esa salvación? El texto decía que es por gracia. Por gracia. La salvación es un regalo, como dijimos, gratuito, por supuesto. No hay regalo que se venda. Si te estoy vendiendo un regalo, pues no te estoy regalando nada. Es un regalo del don de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí? Que no se puede ganar, por otra parte, al mismo tiempo que es un regalo, no se puede ganar por méritos propios. No se puede ganar por méritos propios. Es decir, si tú te mueres hoy y vas a la presencia de Dios y el Señor te recibe allí en las puertas del cielo y te dice, a ver, ¿por qué crees tú que yo debería dejarte entrar aquí al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Trata de pensar la respuesta que le darías al Señor. Muchas personas dicen, Señor, es que yo hice tu voluntad, me porté bien, no le hice mal a nadie. No es por eso que entramos al paraíso eterno. No es por eso. Es por la gracia de Dios. Es porque Dios, la palabra gracia que viene del griego charis, significa favor inmerecido. Es decir, nosotros no merecemos entrar al paraíso eterno. Sin embargo, Dios, que nos amó con tanto amor, nos dio esa vida eterna. Nos regaló esa vida eterna mediante la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, previo arrepentimiento de nuestros pecados. Es decir, que la salvación se recibe por gracia, mediante la fe y por arrepentimiento. Estas son las 3 condiciones que están inmersas e incluidas en esto de la salvación. ¿Sí? La salvación es por gracia. Es un favor inmerecido, es un regalo de Dios. Tú no puedes hacer nada. No hay mérito alguno que tú puedas hacer para ganarte el cielo. Nada. Solo debes creer y recibir esa gracia que está personificada en Cristo Jesús, la gracia de Dios personificada en Cristo Jesús, recibirla en tu vida. Simplemente es un acto de fe. Y Dios te condiciona esto al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres que el reino de los cielos se acerque a tu vida y entre en tu vida, es necesario arrepentirte y convertirte. Arrepentimiento genuino y conversión. Girar tu vida a 180 grados y ya dar la espalda al mundo y caminar hacia Dios. Y es ahí, en ese momento, cuando se comienzan a vivir estos 3 tiempos de la liberación que Dios va a utilizar para hacernos verdaderamente libres, definitivamente libres en totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Recuerden que dijimos, son 3 áreas, 3 dimensiones humanas que estaban esclavizadas por la muerte a causa del pecado, cuerpo, alma y espíritu, y que Dios las hace libre en 3 tiempos, también en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Estos son los 3 tiempos que están involucrados en esta libertad con que Cristo nos hace libres. Romanos 6, verso 22 dice, más ahora, escuche bien cómo está conjugado cada verbo, más ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido, tiempo pasado, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tiempo
presente. Hechos siervos de Dios. Tiempo presente. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, tiempo futuro, la vida eterna. En un solo versículo se resumen estos tres tiempos. Estos tres tiempos de liberación total que Dios hará con nuestras vidas, libres totalmente. Ahora, aquí es donde se presenta la paradoja que hablaba al principio del mensaje. En la introducción del mensaje les hablé de una cosa paradójica que ocurre en esto de que el Señor nos hace libres. Porque el texto dice, somos libres, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos. A ver, entonces somos libres para ser siervos. ¿Y qué significa ser siervos? Ser esclavos. Ser esclavos. Ser siervos es un sinónimo en la Biblia de ser esclavos. Entonces, Dios me hace libre de una esclavitud para hacerme esclavo de Él. Suena paradójico, ¿no? Suena extraño. Entonces, ¿soy realmente libre? ¿Soy verdaderamente libre, como dice Juan 8:36? ¿De qué libertad me está hablando Dios si me dice que me hace libre para hacerme esclavo? Es realmente paradójico, ¿sí? ¿Dónde comienza a dilucidarse esto? En unos versículos más arriba, en el verso 18 del capítulo 6. Allí dice, y libertados del pecado, a ver si podemos ponerlo al pie, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Ok? Libertados. Tiempo pasado. Fuimos libres. Cuando vinimos a Cristo, recibimos la gracia mediante la fe, previo arrepentimiento y conversión, fuimos libres. Libres del pecado y sus consecuencias. Libres del pecado y su poder. Libres del pecado y los resultados que trae a nuestra vida. Pero dice el verso 18, libertados del pecado, vinisteis a ser, tiempo presente, siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Lo primero es vida. Lo segundo es muerte. Si yo me entrego al pecado, aún siendo cristiano, puedo volver a la muerte. ¿Puedo volver a morir siendo cristiano? ¿Puedo volver a condenación eterna siendo cristiano? Bien, es paradójico, pero lo vamos a entender. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta? Esto lo estoy leyendo en la versión NTV. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno se convierte en esclavo de todo aquello que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y el verso siguiente dice, antes, tiempo pasado, ustedes eran esclavos del pecado. Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Gracias a Dios, no gracias a mí. No gracias a mi esfuerzo moral, no gracias a la buena persona que soy, los valores que tengo, no. Gracias a Dios yo puedo obedecerle. Gracias a Dios yo puedo conocer su voluntad. Gracias a Dios en mí, habitando mi vida, es que yo puedo santificar mi vida, apartarme del pecado, ir progresivamente apartándome del pecado día tras día.
Entonces, si yo fui libre del pecado para ser ahora siervo de justicia, es decir, para hacer la voluntad de Dios, y he decidido obedecer a Dios, entonces me estoy haciendo esclavo de aquello que he decidido obedecer, dice el apóstol Pablo aquí. Yo me estoy haciendo esclavo de lo que decido obedecer. Esto representa, este texto, representa precisamente lo que era Pablo. Pablo, cuando él escribe en sus cartas apostólicas, al inicio, en la introducción de las cartas, en la salutación apostólica, él decía, Pablo, siervo de Jesucristo, o en algunas decía, esclavo de Jesucristo. Esa palabra siervo o esclavo, que son sinónimos, en el original griego se escribe doulos. Doulos. Es decir, que Pablo escribía, Pablo, doulos de Jesucristo. Esa palabra griega doulos significa esclavo por amor. Esclavo por amor. ¿Qué era esto? En aquella época, en el contexto histórico en el que vivía Pablo. En ese tiempo existía la esclavitud. Existía la esclavitud. La esclavitud de las personas, me refiero, ¿sí? Pero resulta que dentro del pueblo de Israel existía también esta terminología de la esclavitud, pero en unos esquemas sociales que ponían al hombre en un estado de dignidad. Aún el esclavo vivía en un estado de dignidad. Aún el esclavo. Entonces, cuando el esclavo era bien tratado, cuando un siervo era bien tratado por su amo, era inclusive amado por su amo, respetado, dignificado por su amo, el amo se ocupaba de las necesidades de su siervo, de darle su casa, su vestimenta, su alimentación, todo lo que era necesario, y él como intercambio daba su servicio a su amo. Resulta que esto estaba estipulado en años, esta esclavitud, ¿sí? Llegaba un momento en que el esclavo debía ser libre, porque los esclavos de ese tiempo, en ese contexto judío, lo que estaba haciendo el esclavo era pagando deudas. Generalmente tenía que ver con eso. Se hacían esclavos de alguien por pagar deudas. Entonces, llegaba el momento en que la deuda era pagada. Y cuando la deuda era pagada, se le daba la libertad a tal esclavo. ¿Sí? Se le daba la libertad. Resulta que el esclavo en ese momento tenía la libertad, no solo física, sino también la libertad de decidir si quería irse o no. Porque habían siervos y esclavos que vivían muchos años con sus amos y se habían hecho prácticamente familia. Porque había dignidad en el trato, porque había afecto, se había producido un vínculo, había respeto que iba y venía por ambas partes. Entonces, realmente ese esclavo no quería irse de un lugar donde se lo dignificaba y se lo tenía de esa manera tan amorosa, cuidado y protegido en la casa del amo. ¿Me explico? Entonces, cuando llegaba el momento de ser libre y de poder irse, él también tenía la libertad de decidir quedarse. Se quedaba para seguir siendo esclavo, pero ya no lo hacía porque tenía una deuda con el amo, sino que lo hacía solo por amor a su amo. Esos eran los doulos en aquel tiempo. Estos eran los esclavos por amor en aquel tiempo. Cuando digo doulos, para deletrearlo, aquellos que anotan, escriban D-O-U, doulos, L-O-S, doulos, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice y se identifica como un esclavo de Cristo, como un siervo de Cristo, en realidad lo que está diciendo es, yo elegí quedarme con mi amo. Yo amo a mi amo, yo amo a mi Señor, y yo he decidido por mí mismo obedecerle. Me he hecho esclavo de Él. Me he hecho esclavo por amor. Me he hecho siervo del Señor por amor. ¿Podríamos nosotros sacarle en cara algo a un amo como Cristo? ¿Podríamos nosotros decir, Cristo me maltrata? ¿Cristo no me dignifica? ¿Cristo no me sustenta, no me protege, no me cuida, ¿Podríamos nosotros sacarle en cara algo a nuestro amo?
Si es al único al que nosotros hemos acudido y es el único que nos ha podido sostener hasta aquí. Al único. Los hombres podrán estar eventualmente. Las personas podrán rodearnos con su cariño, amor y respeto eventualmente. Pero hay momentos en la vida en que estamos completamente solos y que estamos frente a los imposibles, a los obstáculos imposibles. Y el único que puede extendernos una mano todopoderosa es nuestro amo, nuestro Señor. Por eso es que nosotros no podemos sacarle en cara nada a nuestro Dios. ¿Qué podría decirle yo a Dios? Algo. ¿Qué podría decirle yo? Llegué a los 18 años a Cristo, tengo hoy 58 años, hace ya un montón de años que estoy aquí con el Señor. He trabajado décadas para el Señor. He dado mi vida sirviendo al Señor, los mejores años de mi juventud sirviendo al Señor, haciendo esfuerzos tremendos, viajando y haciendo un montón de cosas para la obra del Señor. ¿Podría yo sentir que he hecho lo suficiente para devolverle a Dios lo que Él hizo por mí? Absolutamente no. ¿Qué puedo sacarle en cara yo a Dios? Yo solo puedo sentir deuda con Él, a pesar de que Él no me imputa deuda. Eso es lo grandioso de esto. Porque claro que estamos en deuda con Dios, pero sin embargo Dios dice, ¿tú no tienes deuda conmigo? Eso es salvación, eso es perdón eterno. Tú no tienes deuda conmigo. La deuda ya fue pagada. La deuda fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario y se acabó la deuda. Se acabó la deuda. ¿Y cuánto te cuesta a ti eso? Nada. Es por gracia. Por eso es que a la mente religiosa le cuesta entender esto. Porque la mente religiosa piensa que siempre hay que hacer algo para merecerse algo de Dios. No, el amor de Dios es inmerecido. La gracia es inmerecida. Significa eso. El significado de la palabra gracia es favor inmerecido. ¿Te das cuenta lo grandioso que es nuestro Dios? Nuestro gran Dios. Aquí termina entonces de comprenderse esto paradójico. ¿Sí? Con que, ¿cómo es esto? ¿Soy libre para ser esclavo? Sí, pero ¿qué tipo de esclavo? Un esclavo que elige serlo, un esclavo que decide serlo, un esclavo que elige ese camino porque es el mejor camino de libertad que puede escoger precisamente. En la casa de nuestro Padre es donde nos conviene estar, porque en la casa de nuestro Padre y al servicio de nuestro Dios es donde somos verdaderamente libres. Ahora, cuando yo decido obedecer, cuando yo decido ser siervo del Señor, cuando me hago siervo del Señor por decisión personal, voy a dar un fruto en mi vida. Voy a dar un fruto en mi vida. Volvamos al texto de Romanos 6:22, por favor. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Estás leyendo? Vuestro fruto. Vuestro fruto. No es un fruto de Dios en este caso. No es un fruto del Espíritu de Dios. No es un fruto de la iglesia en ti, del pastor en ti. Aquí no tiene más nadie que ver que tú y Dios. Y en este caso el fruto es tuyo. Tu fruto. Tú das este fruto. Tú das este fruto. Hay una prédica que está en nuestro canal de la iglesia en YouTube que se llama 3 niveles de fructificación. Son 3 niveles que Dios espera que nosotros demos de fruto. 3 frutos que nosotros debemos dar. El primer fruto es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios en Mateo 3:8. Y el segundo fruto es este, la santificación. La santificación. Yo decido hacerme siervo. Yo decido ser esclavo. Yo decido ser obediente a la palabra de Dios. Yo decido hacerlo. ¿El problema cuál es? ¿Por qué yo no puedo hacerlo solo eso? Que cuando yo decido obedecer, no puedo obedecer. Ahí está la sinergia que les decía recién. Aquí hay 2 fuerzas que están comprometidas en la santificación del hombre. Yo lo decido, pero Dios es quien me ayuda a llevarlo a cabo. Sin la presencia del Espíritu Santificador en mi vida, sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida, es imposible que yo tenga las fuerzas espirituales suficientes para apartarme del pecado. Y no es posible.
Podré esforzarme por algún tiempo, podré apartarme por algún tiempo, pero llegará el momento en que caeré. Una y otra vez caeré. Entonces necesito sí o sí que Dios esté en esta ecuación. Yo no puedo dar este fruto sin la presencia del Espíritu Santo en mí. Amén. Yo puedo dar este fruto siempre y cuando el Espíritu de Santidad habite en mí. Veamos ahora esta definición, el concepto de santificación. ¿Qué es santificación según el diccionario bíblico? ¿Sí? ¿Podemos poner el texto? El texto de santificación. Según el diccionario bíblico. Allí dice, la santificación es el proceso por el cual un creyente es apartado de la pecaminosidad y separado para Dios, para llegar a ser más como Cristo. Y ahora presta atención a esto que está entre paréntesis. Es tanto una obra inicial de Dios, teológicamente esto se llama santificación posicional, como un proceso continuo. Teológicamente esto se llama santificación progresiva. Santificación progresiva, en que el Espíritu Santo transforma el corazón, la mente y los deseos del creyente para conformarlos a la voluntad de Dios a través de la obediencia y la fe. Es decir, que cuando tú te santificas, te pareces cada vez más ¿a quién? A Cristo. Ese es el objetivo de la santificación, parecernos cada vez más a Cristo. La pregunta entonces, coherente, la repregunta que le podemos hacer al sermón mismo es, si alguien llega a ser cada vez más como Cristo, ¿es más libre o más esclavo? ¿Te das cuenta lo paradójico? ¿Cómo se termina de dilucidar aquí? Si yo soy cada día más parecido a Cristo, ¿seré más libre o más esclavo? Es como que estamos en conflicto en nuestra mente, ¿no? ¿Cristo es obediente? 100%. ¿Cristo fue esclavo de Dios? 100%. ¿Pero hay algún ser más libre que Cristo? Tampoco lo hay. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo me parezco cada día más a Cristo porque me hago esclavo de Dios, es decir, porque me hago obediente a su palabra, en realidad soy cada vez más libre. No nos olvidemos que las cautividades estaban en el cuerpo, alma y espíritu, es decir, en los pecados de la carne, en los pecados del alma, ¿sí? Y en la muerte espiritual. En Cristo somos resucitados en el espíritu, santificados en los pensamientos, en los sentimientos y en nuestras conductas a diario. Entonces somos cada día más libres. Es bien paradójico esto, ¿no? ¿Cómo? Qué extraño. Que al ser esclavo me hago libre. Y esa es la pura realidad. Ahora, hay dos cosas aquí para ir entrando al final del mensaje que nos deben quedar claras, que es la obra inicial de Dios, la santificación como obra inicial de Dios, leíamos en el diccionario bíblico. Llamado esto santificación posicional. Santificación posicional. Y también en segunda instancia el proceso continuo, llamado santificación progresiva. ¿De qué estamos hablando aquí? Número 1, santificación posicional. ¿Qué es? Esta ocurre de inmediato al convertirse en creyente, cuando la persona se convierte en creyente, cuando uno es justificado por la fe en Cristo, es un estado de ser apartado para Dios. Esto es un acto que Dios lleva a cabo en el momento en que yo creo, me arrepiento de mis pecados y le digo, Padre, perdóname,
Señor de todos mis pecados, y el Señor automáticamente me lava con la sangre de Cristo, me limpia de todo pecado y me aparta del mundo, me arranca del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y me planta en el reino de la luz y me llama su hijo. Su hijo. En ese momento yo tomo una posición de hijo de Dios, santificado, limpio por la sangre de Jesucristo. Él me limpia de todo pecado. Eso es un estado posicional de santidad. Es un estado de santidad que me da la vida eterna, inclusive, en el momento mismo en que yo pongo mi fe en el Señor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Es decir, Él pagó por mí, por mi salvación, y yo recibo eso por gracia. Recibo ese regalo de Dios previo a haberme arrepentido y reconocido que he pecado toda mi vida hacia atrás. Ahora, hoy hago ese acto, hoy llevo a cabo ese acto, hoy tengo ese encuentro con Dios y me arrepiento de mis pecados y me confieso pecador y Dios me limpia de mi pecado y posicionalmente me hace santo para ser salvo eternamente. En ese momento yo me doy cuenta que a partir de ahí mi vida debe cambiar, debe tomar un rumbo diferente llamado conversión. Me debo dar vuelta y girar hacia Dios y caminar hacia Él. Pero ¿qué pasa cuando intento hacerlo? Ya lo hemos desglosado anteriormente. No puedo hacerlo, que era lo que decía el apóstol Pablo. O sea, me doy cuenta que a pesar de que Dios me perdonó mis pecados, el pecado todavía sigue vigente en mi carne. Todavía sigue vigente en mi carne. Por eso es que ahí entramos en el proceso de la santificación progresiva. Y eso es un proceso. ¿Qué es la santificación progresiva? Aquí les leo la definición. Es el crecimiento diario en la semejanza a Cristo, el proceso en el que el creyente vive esa verdad de su posición en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Proceso. Proceso. La santidad posicional es un evento, es un suceso que quedó allí en el pasado. Pero Dios espera que nosotros como hijos de Él vivamos a lo largo de toda la vida, porque toda la vida el pecado va a estar asediándonos, a lo largo de toda la vida vivir el proceso de la santificación progresiva. La palabra santificación, dijimos que está compuesta por dos. Santi, de santo, y Sión, el sufijo Sión, ¿qué significa acción? Dijimos que santo es apartarse. Por lo tanto, la santificación es la acción de apartarse. Y esa es la decisión que tú y yo debemos tomar a diario, con la ayuda e intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos tener el poder para vencer el pecado y toda tentación. Por tanto, entonces, un cristiano vive en un proceso continuo de liberación de esa vieja naturaleza. Esto se hace realidad si es que realmente, a partir de que le abrimos el corazón a Jesús en adelante, oímos a Dios. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando bastante del Shema? Escuchar para entender, con el propósito de obedecer. Eso es oír a Dios. Pablo dice en Efesios 4:17, escuchen, aquí vamos entrando al final del mensaje, presten mucha atención, por favor, en esta conclusión. Pablo dice, Efesios 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como la gente que no es conversa, como los hombres naturales, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, ¿por qué el hombre vive esclavo? ¿Por qué el hombre está en esa cautividad del pecado? Porque andan en la vanidad de su mente.
porque andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por causa de la ignorancia, dice el texto. Duros de corazón, perdieron toda sensibilidad y por causa de esto se entregaron a la lascivia y por consecuencia cometieron con avidez toda clase de impurezas. Por eso el hombre está esclavo y vive esclavo en esa condición. Pero aquí en este segundo tiempo, en el tiempo presente, en este proceso de santificación, el apóstol Pablo dice acerca de nosotros lo siguiente. El verso 20 dice, 4:20 de Efesios dice, mas vosotros, los cristianos, no habéis aprendido así de Cristo. Y ahora fíjense lo que está con negrita y subrayado. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído, Shema, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo, es decir, conforme a la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. ¿Quién tiene que sacarse de encima al viejo hombre? Nosotros mismos. Siempre, siempre, siempre. No nos olvidemos que va a ser posible solo si el Espíritu Santo nos ayuda. Eso no lo podemos olvidar jamás. Pero quien toma la decisión de hacerse obediente, quien toma la decisión de ser siervo, quien toma la decisión de sacarse de encima al viejo hombre, siempre radicará en nuestra voluntad. Si tú y yo lo decidimos, si tú no te quieres sacar de encima la vieja naturaleza, jamás te abandonará y seguirás siendo esclava y esclavo del pecado. Tú tienes que decidir abandonar el pecado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, sigue diciendo el verso 23. ¿Qué es renovar el espíritu de nuestra mente? Lo que dice Romanos 12:2. Conocimiento de la buena voluntad agradable y perfecta. ¿A través de qué? A través de la palabra. No hay otra forma de renovar nuestro entendimiento. Ay, pastor, yo quiero que Dios haga nueva mi vida. Ok, cómprate una Biblia nueva. ¿Quieres que Dios te dé una vida nueva? Cómprate una Biblia nueva y arranca a estudiar. Empezá a conocer a Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios escrito, es el deseo de Dios para con nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, está allí. Allí está el secreto de esa nueva vida en Cristo. Todo está escrito en su palabra. Si yo decido hacerme siervo, decido obedecer la verdad. Y luego dice, termina diciendo el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién se tiene que vestir? Nosotros. Yo me despojo y yo me visto. Yo me saco de encima la vieja ropa y me pongo la nueva. Por eso Pablo sigue diciendo en Colosenses 3:5, como si hubiese unido estas dos cartas, temáticamente hablando, Pablo dice, así que hagan morir, estoy leyendo NTV, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro de ustedes. Esas cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, háganlas morir, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, no sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Hagan morir. Hagan morir, dice el apóstol Pablo, las cosas pecaminosas. Es tu fruto, es mi fruto. Nosotros decidimos, es nuestra decisión hacer morir. Fíjense cómo todo el tiempo la demanda es hacia nosotros. Yo me despojo, yo me visto, yo obedezco, yo decido ser siervo. Yo soy quien debe decidir hacer morir las cosas pecaminosas en mi vida. Por tanto, dice Pablo en Romanos 8:12, aquí viene la solución finalmente a todo este tema. Por lo tanto, hermanos amados, no estáis obligados a hacer lo que
su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ustedes no están obligados a eso. Ahora, ¿la naturaleza pecaminosa sigue estando? ¿Se dan cuenta? Y la naturaleza pecaminosa los incita a hacer las cosas mal todo el tiempo. Pero ustedes no están obligados a obedecer eso, dice Pablo. Pues si viven obedeciéndola, morirán. ¿Qué nos preguntábamos hace un ratito? ¿Puede ser que un cristiano que ha venido a Cristo y recibió vida eterna después muera? Muera no biológicamente, sino muera eternamente. ¿Puede ser posible eso? Claro que sí. Aquí está escrito con toda claridad que si yo vivo obedeciendo los deseos de mi carne, siendo cristiano, porque Pablo no le está hablando a gente del mundo, Pablo le está hablando a los hijos de Dios, a los cristianos, y les dice a los hijos de Dios, a los cristianos, si ustedes obedecen a su naturaleza pecaminosa, morirán. No está hablando de muerte biológica. Todo el mundo va a morir. La muerte biológica ya está inserta en la genética humana y eso es algo inevitable. ¿Me explico? Morirán. Está hablando de la muerte espiritual del ser humano, que es la condenación eterna. Pero si mediante el poder del Espíritu, y fíjense que dice Espíritu con mayúscula, es mediante el poder del Espíritu Santo, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Habrá vida eterna para aquellos que trabajen durante este proceso de santificación en hacer morir las cosas pecaminosas. Pues todos, dice el verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos está guiando? Si nos guía el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos en nuestro corazón el deseo de ser santos. Cada día más santos, cada día más apartados del pecado. Verso 15 y 16 termina diciendo, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Abba Padre, que es un sinónimo de papito. Fíjense qué nivel de cercanía que Dios ha tenido con nosotros, sus hijos, que nos ha puesto en nosotros su Espíritu para que nosotros tengamos la confianza de llamarlo a Él papito, papito mío, papito Dios, papito Dios. Si no me ayudas tú, papito, estoy perdido, estoy condenado. Si no me ayudas tú, papito, estoy en esclavitud. Nadie me puede hacer libre, verdaderamente libre en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, sino tú. Tú eres el único, papito, que me puede santificar por completo todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, para esperar a mi Señor Jesucristo cuando venga por mí. Eso es lo que la palabra de Dios nos hace comprender en todo esto que hemos estado leyendo. Estas son entonces las tres áreas que son esclavizadas en el hombre sin Cristo, el hombre natural, de las cuales el Hijo de Dios nos ha hecho verdaderamente libres. De esto habla Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero dijimos que eran tres tiempos: pasado, presente y futuro. Ya vimos el pasado y ya vimos el presente. El futuro es muy cortito. El texto dice, de Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tiempo pasado, y hechos siervos de Dios, tiempo presente, tenéis por vuestro fruto la santificación, tiempo presente, y como fin, tiempo futuro, la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdadera libertad no consiste en vivir sin límites, sino en vivir bajo el señorío de Cristo, quien nos dio vida cuando estábamos esclavos de la muerte. Hoy, por tal motivo, podemos proclamar con gozo: Cristo me libertó del pecado, me está santificando día a día y me llevará a la vida eterna. Gloria al Señor. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el libertador, verdadero libertador de nuestro cuerpo, alma y espíritu. En Él somos verdaderamente libres.
¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? Recuerda, es sinérgico. Es entre tú y Dios. No puedes sacarlo a Él, ni puedes sacarte tú de la ecuación. Tú lo decides. El hombre puede ser engañado. Dios no. No erréis, dice la palabra del Señor. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Amén. Padre, te agradecemos en esta tarde por esta palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por que tu palabra es tan precisa, Señor, tan clara, tan maravillosa, tan iluminadora, Señor. Cómo nos ilumina el camino realmente y nos hace comprender tu voluntad. Gracias, Padre, por comprender hoy la cercanía amorosa que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Gracias porque podemos contar contigo en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras debilidades. Por eso tu palabra dice, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestros pecados o en nuestras debilidades. Señor, gracias porque podemos venir confiadamente al trono de la gracia a buscar oportuno socorro en los momentos en que nos sentimos esclavizados o llevados a esclavitud por los deseos de la carne. Tu palabra dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote en Cristo Jesús que encarnó humanamente para poder comprender nuestros padecimientos humanos. Y Él fue tentado en todo para comprender cuando nosotros somos tentados. Él fue probado en todo y pasó en victoria, sin pecado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo de Dios, por hacernos a nosotros, tus hijos, verdaderamente libres. Libres del pecado y sus consecuencias, libres de la condenación eterna, libres del corazón impuro y perverso, libres de toda contaminación de carne y de espíritu, como nos enseña tu palabra. Muchas gracias, papá, por tanto, Señor, por tanto. Cada vez que comprendemos un poquito más tu amor y tu gracia sobre nosotros, quedamos, Señor, amándote de una manera que no te lo podemos expresar con palabras. Gracias por tan grande amor hacia nosotros, Señor. ¿Qué podemos hacer más que ser agradecidos y amarte? Amarte por siempre, servirte por siempre, Señor. Gracias, papá. Separados de ti, realmente nada podemos hacer. Lo reconocemos y por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos llene cada día para poder caminar en victoria sobre el pecado, la tentación y todo mal. Muchas gracias, papá. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria por tu palabra. Amén, Señor. Y amén.